Gracias, Liana, por la lectura de la palabra de Dios. Le damos gracias a Dios también por cada uno de ustedes. Le damos gracias a Dios porque hasta aquí Él nos ha ayudado. Estamos cerca ya para terminar este año 2020 y el Señor nos está poniendo adelante algo grande para poder servirle con integridad de corazón. Le damos gracias a Dios por aquellos amigos y hermanos también que nos están mirando, escuchando a través de esta tecnología, de la internet. Y esta tarde vamos a estudiar o vamos a tener un mensaje muy hermoso para cada uno de nosotros. Y Liana ya lo leyó, está en Josué capítulo 24, versículos 1 al 15. Y el título de este mensaje, que realmente es un desafío para cada uno de nosotros, es hora de escoger. Es hora de tomar una elección en nuestras vidas. Y lo que hemos escuchado en la lectura de la palabra de Dios nos habla de que estos eran tiempos muy decisivos para el pueblo de Israel, para el pueblo de nuestro Dios Israel. Ellos habían derrotado a sus enemigos con la mano poderosa de nuestro Dios y ahora estaban ocupando la tierra prometida. La tierra que la palabra de Dios nos dice que fluye leche y miel, de abundancia. Cada una de las tribus había recibido su heredad y ahora ellos estaban listos para poder disfrutar de la vida, como decimos nosotros. Fue una época que el horizonte les estaba alumbrando esperanza, prosperidad y muchas bendiciones de nuestro Padre Celestial. Pero también fue un momento de mucho peligro para Israel. Existía, por ejemplo, el peligro de olvidarse de dónde habían venido, olvidarse cómo habían llegado a donde ahora ellos estaban, olvidarse de quién los había ayudado y quién los había traído a este lugar, la tierra prometida, esta tierra que fluye leche y miel. Existía el peligro de copiar la religión de las naciones vecinas. Existía el peligro de caer en un estado de indiferencia, mi hermano, en un estado en el que podrían sentirse tentados a vivir como sus vecinos, vivir sirviendo a dioses ajenos, a dioses paganos. Existía el peligro de tomarse, como ahora se ha puesto de mucha moda aquí, no solamente en esta iglesia, sino en muchas iglesias en todo el mundo. Existía el peligro de tomarse un break, como se está diciendo, ¿no? Pastor, hemos decidido como familia darnos un break, darnos un descanso. Existía ese peligro. Mis hermanos, estos fueron tiempos muy peligrosos para Israel. Pero ¿sabes qué? Como hemos leído, escuchado la palabra de Dios, en medio de esta situación, la palabra de Dios nos dice que Josué se pone de pie y desafía al pueblo. Y les va a decir que Dios demanda un servicio solo para Él y solo para su obra. Y les dice que Él demanda un servicio exclusivo, con integridad de corazón y de verdad. Y les dice que Él no quiere que ellos, por un lado, estén sirviendo, viviendo para Jehová Dios, y por el otro lado, estar viviendo para estos dioses paganos. En otras palabras, Dios le pide dedicación incondicional, o nada de ustedes, les dice Josué. Mis hermanos, este es el mensaje de este pasaje que hemos escuchado de la palabra de Dios. De la misma manera, nosotros como iglesia también estamos viviendo tiempos muy difíciles. Y yo estoy más que convencido, mi hermano y mi hermana, que los tiempos para un cristiano
para un verdadero hijo de Dios. Las circunstancias que nosotros vivimos, los problemas que la vida, los vientos contrarios que la vida nos pueda presentar, realmente no son los problemas difíciles. Los problemas difíciles para el verdadero hijo de Dios es precisamente esos tiempos de bonanza, esos tiempos de comodidad, esos tiempos en los cuales nosotros nos sentimos autosuficientes, que no necesitamos de Dios. Porque es en las circunstancias que el verdadero Hijo de Dios busca más de nuestro Padre Celestial. Y esto es lo que estaba viviendo el pueblo de Israel. Mis hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles. Y estamos viendo a la iglesia actual, la iglesia universal, desarrollar una apariencia muy parecida, cada día más y más, a lo que era la iglesia en la Odisea. ¿Recuerdan ustedes la iglesia de la Odisea? La iglesia que representa la iglesia de los últimos días, de los últimos tiempos. Una iglesia que tiene todo lo que necesita. Una iglesia que tiene todas las cosas que uno pueda esperar, pero que no tiene la presencia de Dios, que no puede experimentar el poder ni la gloria de Dios en medio de ella. Una iglesia que cada día depende más de sí misma, una iglesia autosuficiente. Una iglesia que ha dejado a Dios por seguir al Dios del trabajo, al Dios de la seguridad, al Dios de la televisión, al Dios del internet, al Dios de la familia, de los hijos, de la esposa y del esposo, al Dios de la educación, al Dios del placer, al Dios del materialismo, al Dios del consumismo, etcétera, etcétera y etcétera. Eso es lo que estamos viviendo, tiempos difíciles. Como vemos, mis hermanos, el problema realmente es el mismo. ¿Cuál era el problema en Israel? La idolatría. ¿Qué es lo que estamos viviendo nosotros? Tiempos de idolatría. Nada ha cambiado. Lo único que ha cambiado es el Dios al cual nosotros estamos sirviendo, al cual estamos nosotros honrando. Ya no es el Dios Baal, sino es el Dios placer, el Dios educación, el Dios trabajo. Eso es lo único que ha cambiado. Así como Dios, mi hermano, a través de Josué hizo un llamado a su pueblo, a Israel, para que se vuelvan a Él y le sirvan exclusivamente a Él. Esta tarde nuestro Padre Celestial, Él nos está haciendo el mismo desafío, a nosotros como iglesia, a ti y a mí, mi hermano. Esta tarde, mientras reflexionamos en el pasaje que Liana nos ha dado lectura, la palabra de Dios, y mientras escuchamos la voz del Espíritu Santo y escuchamos el llamado de nuestro Padre Celestial, me gustaría, mis hermanos, compartir con ustedes 3 principios espirituales que nos van a ayudar a escoger. Nos van a ayudar a elegir a quién nosotros vamos a dar nuestro servicio, a nuestro amor y nuestra obediencia. ¿Al Dios Todopoderoso o a nosotros mismos y a todos esos dioses que tienen capturada nuestra mente, que tienen capturado nuestro corazón? Mis hermanos, es hora de escoger, es hora de elegir. Y el primer principio espiritual que nos va a ayudar, mi hermano, a escoger a nuestro Dios es precisamente el recordar nuestro pasado. Nuestro pasado nos va a ayudar, mi hermano, a apreciar la gracia de nuestro Padre Celestial. Yo siempre les digo a ustedes que el pasado solo se visita para recordar de dónde venimos y cómo es que la mano de nuestro Dios nos ha sostenido, nos ha levantado. Si ustedes recordarán la lectura que hemos dado, hemos escuchado, los versículos 1 al 13, prácticamente nos habla de las bondades de nuestro Dios. Y en estos versículos de 1 al 13
Josué va a recordar al pueblo y le va a decir, ustedes tienen que recordar cómo es que Dios los escogió y los llamó. Ustedes tienen que recordar cómo Él los redimió y los libró con esa mano poderosa de Egipto a través de estos milagros y de estas plagas que Él trajo a esta nación. Les recuerda que cómo es que su poder de nuestro Dios se manifestó, su gracia a favor de ellos una y otra vez durante todo su peregrinaje en el desierto. Les recuerda las victorias que habían logrado y las bendiciones que habían recibido gracias a la obra de nuestro Señor en sus vidas, una y otra vez. De la misma manera, mi hermano, todos nosotros necesitamos recordar todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Mi hermano necesita recordar de dónde te sacó nuestro Dios, dónde te encontró. Tienes que recordar, mi hermano, qué es lo que Él ha hecho, esas maravillas que Él hizo en tu vida y a través de tu vida. Tienes que recordar cuántas veces nuestro Dios te ha bendecido, cómo Él ha venido trabajando a favor tuyo y una y otra vez. Las oraciones que Él te ha contestado y esas necesidades que una y otra vez Él ha suplido, no solamente a ti, sino a toda tu familia. Recuerda, mi hermano, el poder de nuestro Dios. Recuerda su gracia en tu vida. Josué les recuerda que Dios siempre estuvo allí con ellos. En todo lo que ellos vivieron, en todas esas batallas que enfrentaron, Dios estuvo allí para ayudarles, para llevarlos adelante al lugar que Él había prometido, Canaán. De la misma manera, mi hermano, debemos de recordar que es desde el día en que nosotros, por la gracia de Él, fuimos salvos, Dios nunca nos ha dejado y nunca nos ha desamparado, nuestro Padre Celestial. Recuerda, mi hermano, su presencia en tu vida. Recuerda. José les recuerda las bendiciones que ahora estaban ellos disfrutando y que no merecían estas bendiciones. Les recuerda que ellos eran participantes de la gracia y que tenían más de lo que ellos podrían imaginarse. Mi hermano, mi hermana, nosotros, tú y yo, necesitamos recordar el hecho que tenemos mucho más de lo que merecemos. Cada vez que reflexiono en esta verdad y veo lo que cómo el Señor me ha bendecido y ha bendecido la vida de muchos de ustedes. Lo único que hago, mi hermano, es decirle, gracias, Señor, porque todo lo que tú me has dado yo no lo merezco, es por tu gracia. Nosotros, mis hermanos, tenemos que agradecer a nuestro Dios. Tenemos mucho más de lo que nosotros podemos imaginarnos. Solo te pido que pienses lo siguiente. Somos salvos. Somos salvos. Y nuestra salvación, la palabra de Dios nos dice que es una salvación segura, que nadie nos puede arrebatar de la mano de nuestro Dios. Y nos dirigimos a ese lugar celestial de paz y gozo en el cielo. Esa es nuestra realidad. Ese es nuestro futuro. No importa lo que estemos viviendo, mi hermano, en este lugar, en este mundo. ¿Sabías tú que nosotros no hemos sido diseñados para permanecer aquí, en este lado de la eternidad? La palabra de Dios nos dice que somos peregrinos esperando ese día para encontrarnos cara a cara con nuestro Dios y gozar de esa tierra espiritual prometida que el Señor nos ha dado
a cada uno de nosotros. Piensa, mi hermano, piensa que tus pecados han sido perdonados, que ahora tienes paz con Dios, con el Creador del universo. Piensa, mi hermano, que hemos sido rescatados del infierno. Piensa, mi hermano, que el Espíritu Santo habita en nosotros. La misma presencia de Dios está en nosotros, que somos templo del Dios vivo, que vivimos en la presencia de nuestro Dios todo el tiempo, que ni un segundo que tú te puedas imaginar, ni una fracción de tiempo, nuestro Dios nos abandona. Él siempre está ahí con nosotros, porque nosotros somos su templo y Él vive en nosotros. Tenemos, mis hermanos, más de lo que nosotros podemos entender e imaginarnos, como lo dice el apóstol Pablo en Efesios, por su gracia, sin merecerlo, no por nuestras obras, sino por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Dios ha sido, Dios es y Dios será bueno, bondadoso, misericordioso, con su pueblo, con su iglesia, contigo, mi hermano. Y esto nos lleva al segundo principio espiritual, que nos va a ayudar a ti y a mí, mi hermano, a escoger servir a nuestro Dios con un corazón íntegro. Y este segundo principio espiritual es el siguiente. El recordar la gracia de Dios nos va a animar, nos va a impulsar a servirle con integridad de corazón. El recordar su gracia. Mira lo que dice Josué capítulo 24, el versículo 14. Dice, ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros, dice, los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid, dice, a Jehová. Y esta palabra, quisiera que ustedes presten atención a estas primeras palabras, ahora pues. Y ahora pues significa por lo tanto. Y por lo tanto nos trae a connotación lo que se ha leído en los versículos 1 al 13. Y hemos mencionado que del 1 al 13, Josué, la palabra de Dios nos está hablando de toda esa gracia de nuestro Dios. En otras palabras, debido a cuán bueno y bondadoso es nuestro Dios, por lo tanto ustedes tienen que temer a Jehová, servirle con integridad y en verdad y quitar todos esos, dice, dioses delante de vosotros. El llamado de Josué, mi hermano, al pueblo, es un llamado triple. Él los desafió, número 1, a temer a Dios. Número 2, a quitar esos dioses ajenos, esos ídolos de su vida. Número 3, servir con integridad, servir exclusivamente a nuestro Dios. Él les dice, si ustedes están dispuestos a hacer estas cosas, estas tres cosas, esto les va a ayudar a ustedes a volver a poner a Dios al frente de sus vidas. Y ustedes tendrán victoria. Este es el llamado, mi hermano, que la iglesia de Dios tiene que prestar atención esta tarde. Este es el llamado. Mis hermanos, necesitamos temer a Dios. Es triste porque vivimos en una sociedad, los últimos tiempos, cuando ya no existe temor alguno de nuestro Dios, ¿verdad? Es fácil observar lo que está sucediendo en la sociedad, es fácil ver en el internet, en el televisor, las noticias. Ya no hay temor de Dios. Y tristemente, no solamente ocurre eso en la sociedad, sino también dentro de la iglesia de nuestro Dios.
Necesitamos, mi hermano, mi hermana, temer a Dios. Es decir, necesitamos reverenciarlo y honrarlo por quien es Él. Porque Él es un Dios todopoderoso. Él es un Dios bueno. Él es un Dios misericordioso. Pero también es un Dios santo. Y es un Dios justo. Y Él traerá su justicia. Y la iglesia tiene que entender, mi hermano, que en su justicia nuestro Dios no pasará por alto el pecado de su iglesia. No pasará. Esa es la historia de Israel. Él merece, mi hermano, ser honrado y amado por todos aquellos que hemos recibido de su gracia, por todos aquellos que hemos recibido de sus bondades. Así que la pregunta que tengo para ti, mi hermano, mi hermana, esta tarde es la siguiente. ¿Temes a Dios? ¿Conoces su santidad? ¿Temes la santidad de Dios? ¿Cuánto odias al pecado? Las decisiones que tú tomas como jefe de hogar reflejan ese temor, reflejan ese temor a la santidad de nuestro Dios. Mi hermano, ¿estás obedeciendo la palabra de Dios? ¿Estás obedeciendo el llamado, el desafío que cada domingo nuestro Dios a través de su siervo hace a la iglesia, hace a tu vida? ¿Estás honrando a nuestro Dios? ¿Lo estás honrando con tu tiempo? ¿O estás copiando lo que estos hermanos dicen? Hemos decidido tomarnos un break. Imagínense ustedes, mis hermanos, si nuestro Dios bueno, bondadoso, misericordioso nos diga, Liana, ¿sabes qué? Margarita, Alex, Andre, Eumelia, lo siento, mi hija, voy a tomarme un break. No puedo ayudarte. No puedo escuchar tus oraciones. Imagínense. ¿Qué pasaría con nosotros? ¿Qué pasaría con nosotros? Necesitamos, mis hermanos, apartarnos de la idolatría, es decir, todas esas cosas que ocupan el lugar de Dios en nuestras vidas. Y hemos mencionado todos esos ídolos que están consumiendo nuestro tiempo, están consumiendo nuestra adoración. Todas esas cosas a las que estamos honrando y sirviendo. Esto es algo muy interesante que me puse a meditar cuando estaba desarrollando el mensaje. A veces hablamos de que el hijo, que el carro, la casa, el trabajo, los placeres son nuestros dioses, ¿verdad? Pero ponte a imaginarte esto, ponte a pensar esto. No solamente son nuestros dioses, nuestros ídolos, pero los estamos honrando, estamos sirviéndole, estamos sirviéndole. Qué triste, ¿verdad? Qué triste, esa es nuestra realidad. Así que cuando estamos colocando a Dios y prefiriendo, por ejemplo, en lugar de venir a la iglesia y servir a nuestro Dios, estamos mirando ahí un programa de televisión o un partido de fútbol, lo que sea. Lo que está pasando es que estamos honrando a la televisión, a ese partido de fútbol. Estamos sirviéndole a él. Esa es nuestra realidad. Necesitamos, mis hermanos, eliminar esos dioses, esos ídolos de nuestros corazones para siempre. Necesitamos como iglesia servir al Señor con integridad, es decir, cumplir nuestro rol, cumplir nuestro verdadero rol. Y para poder entender qué significa nuestro verdadero rol, vamos a ver en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 al 20, cómo es que el apóstol Pablo nos va a dar ciertas claves. ¿Cuál es nuestro rol?
La palabra de Dios dice así. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Lo que el apóstol Pablo nos está enseñando es lo siguiente, que nosotros somos posesión de nuestro Dios. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, pertenecemos a Él. Él nos ha comprado y con un alto precio, con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro Señor y debemos de vivir como tales, como siervos, como esclavos de Él. Y por lo tanto, somos llamados a servirle como tales. Ya no hacer nuestra propia voluntad, sino la voluntad de Dios. Y eso es lo que Josué está hablando aquí al pueblo. Servir a Dios, hacer su voluntad, dejar nuestra voluntad a un lado. Y la palabra integridad significa de todo corazón, completo, no dividido, con sinceridad. Y la palabra sincero, mi hermano, es muy interesante. Es una palabra que viene de dos raíces latinas que significa sincera. Ustedes conocen la cera, ¿verdad? Y esto es interesante porque era una costumbre de los malos comerciantes de cerámica. Estos eran unos bandidos también. Para poder vender esas cerámicas, muchas de ellas habían estado ya quebradas. Y lo que ellos hacían era unir los pedazos, pero con cera. De tal manera que cuando unían ya toda esa cerámica, se veía todo bonito, una cerámica completa, no, sin un defecto. Pero esto ya era un truco, una artimaña que las personas sabían. Entonces, para poder comprender si esto realmente era una cerámica completa, sin defecto, las personas venían y ponían la cerámica en contra de la luz. ¿Y qué pasa con la cera cuando está en contacto con el calor de la luz? Se derrite. Y de esa manera se podía ver si esa cerámica era una cerámica sin valor, una cerámica que no era completa. Lo mismo, mi hermano, ocurre con las personas que viven este tipo de vida, una vida de doblez. Por fuera se les ve íntegros, completos, sin defectos, pero cuando se les lleva la luz de la palabra de Dios, podemos ver su hipocresía, podemos ver su doblez, podemos ver esas grietas que hay en su vida, corazones divididos. Mis hermanos, la enseñanza para nosotros es que Dios no quiere que su pueblo viva una vida de hipocresía, un corazón dividido. Él quiere que seamos sin doblez. Él quiere que seamos íntegros, sinceros, devotos solo a Él. Así que la pregunta que tengo para ti, mi hermano, es la siguiente. ¿Estarías tú dispuesto a pasar esta prueba? Traer tu corazón a Dios para que Él pueda exponer tu corazón al calor de la luz de su palabra y ver si tu corazón tiene esas grietas, si tu corazón es dividido o si tu corazón realmente es íntegro y completo para Él. Es el deseo de mi corazón, mis hermanos, que todos podamos presentarnos a nuestro Dios con un corazón íntegro. Josué, mis hermanos, desafía al pueblo a escoger, a elegir a quién servir y seguir adelante. Dios, mi hermano, no puede ser compartido. Y el mismo desafío, la misma elección
está delante de nosotros esta tarde, mis hermanos. Ya es hora, mi hermano, que nos sacudamos. Ya es hora que tú escojas a qué equipo perteneces. Es hora de escoger. Mi hermano, tú no puedes estar en estos dos equipos. No puedes. O te unes al equipo que busca la unidad, que busca la edificación, la salvación del mundo, que busca servir a Dios, honrarlo y glorificar su nombre. O continúas en ese equipo, sirviendo a estos dioses que hemos mencionado. Pero ¿sabes qué? Tú no puedes estar al mismo tiempo en estos dos equipos. Tú no puedes. Tú no puedes estar con Dios y con el mundo, mi hermano. No se puede. Dios no lo permite. No puedes tener a Él y a todas tus distracciones al mismo tiempo. No se puede. O Él ocupa el primer lugar en tu vida. ¿O sabes qué? Tienes un Dios diferente. No es el Dios verdadero. No es el Dios todopoderoso. Pero hay algo más hermoso aquí, mi hermano, en este pasaje. La palabra de Dios nos dice que Josué dio el ejemplo y dejó al resto del pueblo con el desafío. Él dio el ejemplo. Él dio el ejemplo. Dios no rogó a este pueblo. No le rogó. Dios no le suplicó. A través de este hombre Josué, él dio el ejemplo y dejó el desafío para el pueblo. Mira lo que dice el versículo 15. Y si mal os parece servir a Jehová, dice, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. En inglés se dice, who cares? No me importa qué es lo que hagas. No me interesa. Dios nos está rogando, mi hermano. Servir a nuestro Dios es un privilegio. Servir a Dios, mi hermano, es algo tan sublime. Servir a Dios es la evidencia de un corazón de gratitud. De decirle, Señor, gracias por todo lo que tú has hecho en mi vida. Has perdonado mis pecados, has perdonado mi pasado vergonzoso. Me has dado vida y vida eterna. Señor, aquí estoy. Quiero servirte. Es una bendición. Es un privilegio servir a Dios. Dios no te va a rogar, mi hermano, mi hermana. Tú no eres indispensable para Él. Él tiene muchas personas que puede usar. La aplicación para nosotros es la siguiente. Necesitamos algunos Josués en nuestros días. Necesitamos personas valientes. Algunas, poquitas, aunque sea. Necesitamos algunos hombres y mujeres de integridad que decidan que Jesucristo y su palabra y su voluntad son primero en sus vidas, en sus corazones. Necesitamos algunos hombres y mujeres que den el ejemplo a otras personas. ¿Sabes qué? Ya tenemos muchas personas. Ya tenemos muchos que con actitudes, con la manera como ellos se conducen en la vida y cómo responden al llamado y a las circunstancias que la vida les da, solo buscan justificar sus decisiones. Solo buscan justificar su dejadez, su frialdad, su falta de gratitud a nuestro Dios. Solo buscan justificar su amnesia, su demencia espiritual. Solo buscan justificar su falta de compromiso a nuestro Dios y a su iglesia local.
solo buscan justificar su soberbia, su arrogancia, su malcriadez, su pecado. Ya tenemos muchos de ellos. Necesitamos de algunos hermanos y hermanas que prefieran dar su vida antes de servir a un Dios diferente. Que prefieran dar su vida, mi hermano, antes de dejar que algo más ocupe el lugar de Dios en sus vidas. Necesitamos más personas como Josué. Necesitamos más personas como José, como Daniel, como Ruth, en nuestra iglesia, en nuestra sociedad. Cuando nosotros leemos la Biblia, encontramos algo, una verdad tan grande, mi hermano, que Dios generalmente no usa las masas para llevar a cabo sus propósitos. Él siempre usa un pequeño grupo de personas, llamado el remanente de nuestro Dios. Él no está interesado por las masas. Él no está interesado por la cantidad de personas que vienen a este lugar, a este templo. Él está interesado de nuestros corazones. Él quiere ver corazones íntegros, completos, sirviéndole a Él, a nuestro Padre Celestial. Yo le doy gracias a Dios por ese pequeño grupo de hermanos aquí de la iglesia de la IBE. Un grupo de hermanos pequeño. Ese ministerio de oración, por ejemplo, que fielmente se reúne, y hermanos que fielmente nos ayudan todos los domingos. Pequeño grupo de hermanos, pero que Dios usa para mantener abierto este lugar, para mantener abierto este templo, para mantener viva, mi hermano, este lugar de donde el evangelio de nuestro Dios va a salir y ser proclamado a toda nuestra comunidad. Un grupo pequeño de personas. Así que la aplicación para nosotros es esto. No nos desanimemos. Sigamos adelante. No mires la cantidad. No mires, la palabra de Dios dice, los caballos, los carruajes. No mires, mi hermano. Nuestro Dios, Él se place con un grupo de personas, pero que tengan un corazón íntegro. Un corazón que solo honra y glorifica su santo nombre. Alabado sea nuestro Dios, mi hermano. Así que la pregunta que tengo para ti es, ¿cómo te estás conduciendo? ¿Cómo estás viviendo, mi hermano, mi hermana? ¿Quién es primero en tu vida? ¿Te has puesto a pensar? ¿Quién es primero en tu vida? ¿Es tu vida una vida que desafía a otros hermanos a vivir una vida piadosa, una vida dedicada a nuestro Dios? ¿O es tu vida una vida que más bien estimula a otros hermanos a vivir una vida de doblez, sin compromiso? ¿O es lo uno o lo otro? Dios, mi hermano, merece ser honrado y amado. Dios, nuestro Padre Celestial, bueno y bondadoso, Él merece tener y recibir un servicio exclusivo de todos aquellos que hemos recibido de su gracia y de sus bondades. Y esto nos lleva al último principio espiritual que nos va a ayudar a escoger, a servir a nuestro Dios con un corazón íntegro. Y ese principio espiritual es el recordar la santidad de Dios. Nos ayuda a tomar decisiones sabias. El recordar que Dios, que nuestro Padre Celestial es santo, 3 veces santo, y que Él odia el pecado, nos va a ayudar a nosotros a tomar decisiones sabias. La historia que hemos dado lectura termina
de una manera positiva. El pueblo reacciona positivamente. El pueblo reconoce la gracia, la misericordia de nuestro Dios, pero sobre todo reconoce su santidad y va a declarar lealtad solo al Dios de Israel. Mira lo que dice el versículo 19 al 21. Y los versículos 17 y 18, cuando Josué desafía al pueblo y les dice, ustedes van a servirle con ese corazón íntegro a Dios. Ellos dicen, sí, por supuesto que le vamos a hacer. ¿Tan seguros ustedes? No, si Él ha sido bondadoso. Por supuesto, y le dice por segunda vez, ¿están seguros que ustedes le van a servir a Dios? Sí, porque Él es misericordioso. ¿Están seguros? Y luego la tercera vez. Les dice lo siguiente en el versículo 19. Entonces, esta es la tercera vez ya que los desafía. Las dos primeras veces ellos dicen, sí, sí, porque Él es bueno y bondadoso y misericordioso. Pero luego Josué los lleva a la prueba máxima y les dice, no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios que santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y serviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. Y el 21. El pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. La prueba de fuego fue, ¿estás seguro de lo que estás diciendo? Escucha, escucha. Dios es un Dios santo y tú no puedes jugar. Hay un dicho en Estados Unidos, aquí se dice en inglés, con Texas no te metas, ¿no? Don't mess with Texas. Tú no puedes jugar con Dios. Eso es lo que le está diciendo aquí Josué. ¿A quién vas a escoger esta tarde, mi hermano? ¿A quién vas a escoger? Escúchame bien. Si Dios tiene que ser compartido con tu tiempo, con tus amigos, con tu trabajo, con tu familia, con el televisor, con tu misma atención, con tu dinero, tu amor, eso pone en duda tu profesión de fe. Si Dios no es primero en tu vida, eso pone en duda tu profesión de fe. Así que como el apóstol Pablo nos recomienda, examinemos nuestro corazón, mi hermano. La palabra de Dios es para esto, para examinarlo. Tenemos que examinar nuestro corazón. ¿Realmente hemos sido salvos por su gracia? ¿Realmente tenemos un corazón de gratitud? Agradecido, Señor, gracias por haberme salvado. Por lo tanto, voy a servirte con integridad. Si eso no está pasando, mi hermano, examinemos nuestro corazón. La salvación es hoy. Hoy es el día de salvación. Una vez que estemos fuera de este mundo, ya no habrá oportunidad. Examinemos nuestro corazón. Mi hermano, si tuvieras que poner a Dios en una lista de prioridades en tu vida, ¿dónde acabaría Dios? ¿Primer lugar? ¿Segundo? ¿Tercero? ¿Por la mitad? ¿O al final? Josué, mi hermano, aprovecha la oportunidad para recordarles que Dios es santo y justo. Santo y justo. Si les sirven, hemos escuchado, Él los va a bendecir. Pero no, si no cumplen con su promesa, tendrán que pagar un alto precio. Un alto precio. Mi hermano, la iglesia de estos días tiene que recordar que, si bien es cierto, nuestro Dios es un Dios bueno, bondadoso, misericordioso, la iglesia tiene que recordar que nuestro Dios también es un Dios santo y es un Dios justo y es un Dios de justicia. Y que Él no va a tolerar el pecado en la vida de sus hijos. Él no va a tolerar el pecado en la vida de su iglesia. Iglesia, escuchen, mi hermano. Hay un precio que pagar por la desobediencia. Hay un precio que pagar cuando ofendemos la santidad de nuestro Dios. Hay un precio que pagar cuando servimos
a otros dioses. Tristemente, muchos creyentes, muchos hermanos, pagan un precio muy grande por los pecados en sus hogares, en sus hijos, en su salud. Y no estoy diciendo, mi hermano, que el pecado se hereda de padres a hijos, no, sino que las decisiones que nosotros tomamos repercuten en nuestros hijos, ¿verdad? Nuestros pecados. Mira lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6, versículo 7. Dice, no se dejen engañar, no te engañes. Nadie puede burlarse de la justicia, de la santidad de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Mi hermano, el pueblo al recordar la santidad de nuestro Dios, el pueblo de Israel, responde sabiamente. Ellos deciden servir a Dios. Ellos y Josué, nos dice la palabra de Dios que ellos establecieron un monumento, un recordatorio de esa decisión. Josué trajo una piedra, dice, enorme ahí en Siquén, para que esa piedra pueda ayudarles a recordar la decisión que ellos estaban tomando. Hubo un registro de la decisión que ellos tomaron para recordarles y mantenerles responsables de esa decisión, de esa promesa, de servir a Dios con integridad. Pero ¿sabes qué? Lamentablemente Israel no cumplió con su promesa y pagó un precio muy alto. Si ustedes leen los libros de Jueces, Samuel, Reyes y Crónicas, ustedes se van a dar cuenta ahí cuán alto precio el pueblo de Israel pagó porque no cumplió la promesa que hicieron ellos en este lugar, en Siquén. ¿Sabías tú, mi hermano, que nuestro Dios mantiene nuestros registros? Él mantiene ahí en un librito ahí, bueno, vamos a ponerlo de una manera ilustrativa, ¿no? Práctica, porque Dios es Dios, su memoria es ilimitada, ¿no? Pero Él tiene un registro ahí. Vamos a poner ahí un librito ahí. Todas las promesas que le hemos hecho a Él. Él mantiene un registro de las decisiones y promesas que le hacemos. Él quiere que le sirvamos y le amemos y le honremos de todo corazón. Él es el corazón de nuestro Dios. Si cumplimos, si tememos su santidad, Él bendecirá nuestras vidas. Pero si escogemos falsos dioses, entonces lo único que vamos a esperar de Él es precisamente su disciplina, su castigo. Lo mismo que pasó con Israel. Y para terminar, mi hermano, la iglesia con sus rostros inclinados, vamos a examinar nuestro corazón. Vamos a hacer este ejercicio, vamos a traer nuestro corazón a Dios y lo vamos a poner cerca de esa luz de su palabra, del calor de su palabra, que Él pueda ver si nuestro corazón es íntegro, completo hacia Él. Hoy hay algunas grietas que necesitan ser tocadas con su mano. Mi hermano, el año 2020, con todos sus desafíos, está para terminar. Este año ha sido muy difícil. Tan difícil que encima de lo difícil hemos tenido esta pandemia, el coronavirus, ¿verdad? Pero como su palabra dice, todas las cosas resultan para bien, para los que le aman, para sus hijos, ¿verdad? Y el coronavirus, mi hermano, ha revelado en nuestro corazón. Esta pandemia ha revelado en quién estamos nosotros confiando. Esta pandemia, mi hermano, ha revelado a qué equipo pertenecemos. Este coronavirus, mi hermano, ha revelado a qué Dios estamos temiendo, a qué Dios estamos honrando, a qué Dios estamos sirviendo. El 2021 está aquí.
¿Qué vas a hacer con este mensaje, mi hermano, que has escuchado? ¿Qué vas a hacer? ¿Seguirás viviendo de la misma manera como en el año 2020? Solo tú lo sabes. La palabra de Dios nos dice que nosotros no podemos leer los corazones ni la mente de las personas. Tú lo sabes. ¿Seguirás con la misma actitud? ¿Con el mismo amor? ¿Con la misma entrega? ¿Con el mismo servicio? ¿Con integridad? ¿O con doblez? ¿No crees tú, mi hermano, que ya es hora de escoger? ¿No crees tú que ya es hora de dejar de jugar a ser creyente? ¿Dejar de jugar a la iglesia? ¿No crees tú, mi hermano, que ya es hora de abandonar a estos dioses que has venido adorando y sirviendo? ¿No crees tú, mi hermano, que es hora de amar y honrar y servir a ese Dios bueno y bondadoso? ¿No crees tú, mi hermano, que ya es hora de ser serios, de ser sabios y tomar decisiones sabias en nuestra vida? Si el Señor es tu Dios, entonces sírvele. Si no es así, entonces adelante con tu pecado y sirve a tus dioses, mi hermano. Cualquiera que sea tu decisión, escúchame, deja de intentar de servir a los dos. No hace sentido. Si tienes un corazón dividido, mi hermano, no pierdas tu tiempo aquí. No pierdas. Un creyente que se niegue a vivir exclusivamente para Dios es una mala publicidad para el Evangelio. Sin embargo, un creyente que vive para su Dios, en su poder, en su victoria, es un anuncio poderoso. ¿Cuál de ellos eres, mi hermano? Estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo los últimos días. La venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca, está a la vuelta de la esquina. Yo no sé cómo tú responderás a este desafío esta tarde, pero quiero decirte que yo y mi casa serviremos a Jehová. Es el deseo de mi corazón que esta tarde tú hagas de este altar el Siquén de tu vida, que tú puedas recordar esa decisión que esta tarde estás haciendo a tu Dios. Dios bendiga su palabra. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. La iglesia orando. Yo quiero hacer algo diferente a esta tarde. Si el Espíritu Santo de Dios ha tocado tu corazón, yo te invito a pasar adelante. Hay demasiado espacio aquí, mucho espacio aquí. ¿Por qué no pasas adelante, te arrodillas delante de Dios y dile, Señor, perdóname, quiero servir. Quiero servirte de corazón. Guardando los 6 pies, hay suficiente espacio. ¿Por qué no pasas adelante, mi hermano, mi hermana, como familia? Y dile, Señor, quiero servir. ¿Por qué no pasas? Dile, Señor, he venido honrando, he venido sirviendo al Dios del trabajo, al Dios de la indiferencia, al Dios de la comodidad, al Dios del temor, al Dios de la apatía. Señor, quiero servirte a ti, exclusivamente a ti. ¿Por qué no pasas adelante? Y haz ese pacto con tu Dios. Mira, hemos escuchado, Dios no nos está rogando, Él no te está suplicando. Ni uno de nosotros es indispensable para el servicio de nuestro Dios. Es un privilegio servirle a Él. Pasa adelante, mi hermano. Consagra tu vida. Que este lugar sea ese Siquén que tú puedas recordar. El momento en que tú decidiste servir a tu Dios, temerle, servirle con un corazón íntegro. Vamos a orar. Señor, te damos gracias una vez más por tu amor,
Te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra, Señor, es la fuente de vida, es la fuente de transformación. Señor, porque tu palabra es la que redarguye nuestro corazón. Tu palabra, Señor, es ese bálsamo que examina y que nos ayuda, Señor, a acercarnos a ti. Padre Celestial, queremos pedirte perdón. Queremos pedirte, Señor, que nos ayudes cada día a servirte con integridad, de poder, Señor, temer tu santidad. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos que han pasado aquí adelante. Tú conoces, Señor, sus corazones, sus decisiones que ellos están tomando. Que tú continúes, Señor, que ellos puedan experimentar tu presencia siempre. Gracias. En Cristo Jesús. Amén.